Sí, está bien, compañero. Ya, gracias. Bueno, esta segunda parte comprende lo que es las cargas y los análisis de carga. Eh, Además, comprende los estados de carga y concluimos con un diagrama de cargas en las correas. Bueno, primero para el análisis de carga vamos a tomar en cuenta las cargas de viento, de nieve, la carga de la cubierta, la carga de mantenimiento sobre la cubierta y el peso propio de cada correa. Ya, para lo cual vamos a proceder a lo siguiente. Yo no sé si ustedes ya lo han visto en la plataforma de la universidad, ya está los datos para esta práctica, para esta presentación. No se preocupen, estoy grabando la clase. Bueno, yo me he dado los datos del peso propio de la cubierta en kilogramos sobre metro cuadrado, de 21 kilogramos metro cuadrado. El peso específico de la nieve de 580 kilogramos sobre metro cúbico. La altura máxima de la nieve, que es de 6 centímetros. La velocidad del viento en kilómetros sobre hora, de 50 kilómetros sobre hora. Y el peso específico de la madera, de 400 kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, primero, ¿a qué se refiere esto? Se refiere al peso que va a tener nuestra cubierta, ya sea de calamina, de policarbonato o de teja colonial, sobre nuestras correas. En este caso va a ser de 21 kilogramos sobre metro cuadrado, independientemente al material que estemos escogiendo. La velocidad del viento es la velocidad con la que corre el viento en esa zona. Esto ya en las materias de metálicas o maderas lo van a ver con más exactitud, más precisión. Por ahora solo lo vamos a dar como dato. El peso específico de la nieve, como su nombre dice, es el peso que ocupa un metro cúbico de nieve. Y de igual manera, el peso específico de la madera. La altura máxima de la nieve se refiere a la altura eh, máxima que ha llegado a existir en ese lugar de la nieve. Bueno, empezaremos con lo que es la carga de viento. Para la carga por el viento, nosotros primero debemos considerar un coeficiente de desplazamiento, tanto para el barlovento y para el sotavento. Antes, el viento, si nosotros tenemos acá una casita, bueno, un poco feita, está dibujado, ¿no? El viento va a venir en esta dirección y va a bordear así esta casa o cualquier estructura. ¿Cómo va a venir? ¿Cómo va a ser su carga? Va a venir en este sentido, siempre perpendicular a la superficie, ¿no? Y en esa parte de la construcción o de la obra, vamos a tener en este sentido. O de manera viceversa. Puede estar corriendo en este sentido y las cargas son, bueno, la presión en este caso es inversa a la del gráfico, ¿no? Ya, dicho esto, nosotros ya, nosotros en
En, nuestro, en nuestra cercha hemos determinado estas longitudes. Además, hemos determinado estos ángulos, ¿no? Los ángulos de inclinación de nuestra cubierta, estos dos, los cuales para nuestra carga de viento y nuestra carga de nieve van a ser muy importantes, ya que nuestra presión de viento va a estar en función a nuestros ángulos. Para mi caso particular, yo tenía una pendiente de 0.4 y en la otra parte de mi cubierta tenía de 0.2. ¿Cómo se define el ángulo? El ángulo simplemente va a ser la tangente inversa de mi pendiente, ¿no? De 0.4 en este caso. Y de manera similar, para el otro lado de la cubierta vamos a tener tangente inversa de mi pendiente 2. Ahora, ¿cómo calculamos este coeficiente de desplazamiento? Si vemos acá, nos dice, cuando el ángulo es menor o igual a 20 grados, el coeficiente de desplazamiento de Barlovento es menos 0.7. Quiere decir, en este caso, que va a estar en succión, que va a succionar, no va a presionar sobre la superficie. Bueno, para el coeficiente de desplazamiento por sotavento siempre va a ser menos 0.6, siempre va a estar en succión, ¿no? En ese caso, si nuestro techo está así y nuestro viento está en esta dirección, el sotavento va a estar siempre a succión. Y el barlovento, como podemos ver, dependiendo del ángulo, va a estar ya a presión o a succión. Ya. Ahora, como nuestro caso es que el ángulo está a 21.801 grados, vamos a usar este caso, que el coeficiente de Barlovento se va a calcular mediante esta fórmula, que es 0.07, el valor del ángulo, por menos 2.1. Es decir, 0.7 por 21.801 menos 2.1 nos va a dar menos 0.574. Entonces, eso nos dice que está a succión. Y en el caso de, de nuestra otra pendiente, es menor a 20 grados. Entonces, el coeficiente de desplazamiento del barlovento va a ser simplemente menos 0.7, a succión igual. Bueno, la presión del viento se mide por la siguiente fórmula. Va a ser igual a 0.00483 por la velocidad del viento al cuadrado. Esto en kilogramos sobre metro cuadrado. Es decir, 0.00483 por 50 al cuadrado nos va a dar 12.075 kilogramos sobre metro cuadrado. Finalmente, nuestro peso o nuestra carga por barlovento primero va a ser igual en la primera parte o en la parte 1. Nos nombraremos esto como parte 1, que va a ser este lado de la cercha para mí, y parte 2, este lado de la cercha. Ya. Entonces, para mi parte 1 va a estar dado por mi coeficiente de desplazamiento por la presión del viento. Y va a ser menos
0.93 kilogramos sobre metro cuadrado. Para mi parte 2, o mi lado 2, va a estar dado por el coeficiente de desplazamiento 2, 0.07, por mi presión de viento. Y me va a dar menos 8.453 kilogramos sobre metro cuadrado. El ancho de influencia. ¿A qué se refiere al ancho de influencia? Como podemos ver, ah, acá. Como podemos ver, esta distancia es 1.44. A esta correita le va a afectar un 1.44. ¿Por qué? Porque, como les dije, que dividan esta distancia entre 2, ¿verdad? Y esta distancia entre 3. Entonces, por ello, nuestras distancias, estas van a ser equidistantes. Van a ser la misma distancia, todas. Por tanto, mi ancho de influencia, perdón, va a estar dado por el ancho de mi barra para esta correa. Pero, ¿qué pasa en esta correa? En esta correa, mi ancho de influencia solo estará dado por esta longitud. Para nosotros, esta longitud va a ser igual al ancho de mi barra sobre 2. ¿Por qué? Porque de acá está yendo la mitad a esta correa y de acá está yendo una mitad de esta correa. Entonces, el ancho de influencia para estas correas de borde, si se quiere, va a ser igual a un medio de nuestra longitud de nuestras barras. Y de igual manera, para esta correita va a estar dado por esta longitud, que va a ser un medio de 1.44. Bueno, entonces, con ese concepto sacamos el ancho de influencia, va a ser igual a 1.44, ¿no? Y mi carga va a ser simplemente mi, mi peso del viento, peso propio del viento, por el ancho de influencia. En este caso, multiplicando menos 6.93 kilogramos metro cuadrado por 1.44 metros, me va a dar menos 9.979, ¿no? Kilogramos sobre metro. Esto para las correas del lado 1 central, me dice. Entonces, ¿a qué me refiero? A esta correa. Para esta correa va a ser esa carga por viento. Y para las correas de borde, habíamos dicho que el ancho de influencia va a ser la mitad del ancho de influencia que de las correas de las correas centrales. Es decir, que va a ser igual al peso propio del viento por el ancho de influencia sobre 2 para los bordes. De manera similar, para mi lado 2 voy a tener un ancho de influencia de 1.81. Acá está 1.81. Y mi carga sobre esas correas no va a ser más que el peso propio del viento, ese peso propio del viento, por el ancho de influencia en el lado 2, que va a ser 1.81 metros. Y va a ser igual a 15.299 kilogramos sobre metro. Esto es una carga lineal, ¿verdad? Que va a estar sobre toda la correa. Esto para las correas centrales. Y de manera similar habíamos dicho que
para las correas de borde, el área de influencia o el ancho de influencia va a estar dividido entre 2. Bueno, el análisis para el sotavento. Para el sotavento habíamos dicho que el coeficiente de desplazamiento de viento es igual a menos 0.6, siempre va a estar a succión. Entonces, nuestro peso propio del viento, si se quiere, por sotavento, va a estar dado por menos 0.6 por la presión del viento. En este caso va a ser menos 7.245 kilogramos sobre metro cuadrado. Mi ancho de influencia, de igual manera, para las correas del lado 1, va a ser 1.44. En las centrales y en las del borde, 1.44 sobre 2. Y vamos a tener estos valores de menos 10.43, menos 5.216, menos 13.113, menos 6.557. Bueno, ahora estos son los directos resultados de nuestro análisis de carga por viento. Acá tenemos menos 9.979, o perdón, antes. Habíamos dicho que en una cubierta está perpendicular a nuestras cargas o perpendicular a nuestro plano. Pero nosotros, para nuestro análisis de carga, vamos a necesitar simplemente esto, la carga vertical. O bueno, en este caso, como está en la succión, vamos a tener cargas así, ¿no? Negativas. Entonces, entonces, si yo tengo esta carga, que es perpendicular a mi plano y quiero hallar esta carga, podemos reflejar ángulos. Tengo este ángulo, alfa. ¿Dónde se va a reflejar? Se va a reflejar acá. Acá se va a reflejar alfa. Entonces, mi carga vertical, si se quiere, va a ser más que la carga, esta carga QB1, yo le voy a llamar esta carga roja, por el coseno de alfa. Entonces, por eso estoy multiplicando por ese coseno de alfa 1, de alfa 2, por barlovento y por sotavento. Tenemos que hacer análisis para, para todas estas cargas, porque no sabemos en qué sentido va a correr, ¿no? Va a correr el viento. Puede correr en un sentido o en otro, entonces tenemos que hallar el máximo de todas estas cargas. Bueno, ahora el análisis de carga por nieve. La presión de nieve, o bueno, el peso propio de la nieve, no va a ser más que el peso específico de la nieve, peso específico de la nieve por la altura máxima de la nieve. En este caso va a ser el peso específico de la nieve por la altura máxima de la nieve igual a 34.8 kilogramos sobre metro cuadrado. Tenemos nuestros valores de alfa 1 y alfa 2. Para hallar la presión de la nieve, solamente vamos a multiplicar el peso propio de la nieve por 45 grados menos el ángulo de inclinación de la cubierta sobre 45 grados. Para nuestro caso va a ser 34.8 por 45 grados menos 21.801 grados sobre 45 grados.
y nos va a dar igual a 17,94 kilogramos metro cuadrado. De manera similar, para el lado 2 de nuestra cubierta, vamos a multiplicar el peso propio de la nieve por 45 menos el ángulo 2 y nos va a dar 26,054 kilogramos metro cuadrado. De manera similar que en la del viento, que en las cargas de viento, vamos a multiplicar la presión de la nieve por el ancho de influencia. En este caso, mi peso, mi carga lineal por nieve va a estar dada por la presión de la nieve por mi ancho de influencia, es decir, 17,94 por 1,44. Y me va a dar 25,834 kilogramos sobre metro. Bueno, de manera similar para las correas del lado 2 vamos a multiplicar la presión de la nieve, 26,054 por el ancho de influencia, 1,81. Entonces, estas ya van a ser mis cargas por nieve. Ahora las cargas por cubierta. Nosotros sabemos que el peso propio de la cubierta es de 21 kilogramos sobre metro cuadrado. Lo único que hay que hacer para hallar la carga por cubierta es multiplicar el área de influencia por el peso propio de la cubierta. Es decir, 21 kilogramos sobre metro cuadrado por 1,44 metros. Y esa va a ser nuestra carga lineal sobre las correas del lado 1, para las correas centrales. Para las correas de borde sabemos que hay que dividirlo directamente entre 2. De manera similar, para el lado 2 de nuestra cubierta, vamos a tener el ancho de influencia 1,81 y la carga va a estar dada por el peso propio de la cubierta por el ancho de influencia. Me va a dar 38,01 kilogramos metro. Y para las correas de borde, simplemente vamos a dividir entre 2, ¿no? 19,005. Ahora, la carga por mantenimiento. Para determinar la carga por mantenimiento, nosotros nos vamos a basar en las normas IBNORCA, que son las normas en las que se basan acá en Bolivia. Bueno, primero debemos determinar estos parámetros R1 y R2. ¿Cómo se determinan? R1. R1 se determina a partir del área tributaria, o es decir, el área en planta de la cercha o de la cubierta, para que me entiendan mejor. Acá está. Ya. Yo acá tengo para esta parte de mi cubierta, para esta parte de mi cubierta, yo tengo toda esta área, ¿no? Esta área, ¿qué va a ser igual? Yo me he dado un valor de 1,33. Entonces, todo esta, todo este valor será 1,33 por 2, ¿no? Entonces va a ser 1,33 por 2 por toda esta longitud. 6 más 6, 12, 24. 24 por 24 metros.
Entonces eso se refiere con el área tributaria. Como vemos acá, 1.33 por 2, 2.66 por 24. Entonces mi área tributaria es 63.984. El valor de F. El valor de F no es más que 0.12 por la pendiente en porcentaje. Como mi pendiente es 0.4, entonces mi pendiente en porcentaje será 40%. Mi valor de F, en consecuencia, va a ser igual 4.8. Por tanto, como el área tributaria es mayor a 56 metros cuadrados, mi valor de R1 va a ser 0.6. Y la presión de la carga de mantenimiento va a ser igual a 0.96. Esto siempre está en la fórmula, 0.96 por R1, R1 0.6 por R2. Como nosotros acá tenemos F1 en los intervalos de 4 a 12, mi valor de R2 va a ser igual a 1.2 menos 0.05 F. Acá está R2, 1.2 menos 0.05 F. Esto, las normas de INNORCA nos dicen que está en kilonewtons metro cuadrado, pero nosotros estamos trabajando en kilogramos metro. Entonces vamos a transformar como dividiendo entre la gravedad, ¿no? 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y me dará del resultado 56.367 kilogramos metro cuadrado. Ahora, ¿qué pasa en mi lado 2 de la cubierta? En el lado 2, mi pendiente es de 20% o 0.2. Multiplicando por 0.12 me va a dar un valor de 2.4. Mi área tributaria va a estar dada por 24 por 5.34, que va a ser igual a 128. Ahora, como 128.16 es mayor a 56 metros cuadrados, entonces mi valor de R1 va a ser 0.6. Y mi valor de R2, por ser 2.4 menor o igual a 4, va a ser igual a 1. De igual manera, en kilonewtons metro cuadrado, 0.96 por 6 por 1 kilonewtons metro cuadrado. Para convertir a kilogramo metro cuadrado, vamos a dividirlo entre la gravedad, entre 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y me va a dar 58.716 kilogramos sobre metro cuadrado. De manera similar que en las anteriores cargas, solo vamos a multiplicar por el área, las presiones por el área de influencia. Esto ya lo van a revisar, es lo mismo, ¿no? Ahora por el peso propio. Nosotros sabemos que nuestras correas van a estar así. Van a tener una sección transversal. Entonces, esta sección transversal, en la anterior presentación, ustedes saben que va a venir de 2 pulgadas por 4 pulgadas, 2 por 2, 2 por 6 y así sucesivamente, ¿no? Yo por factor de seguridad directamente lo he considerado 2 pulgadas por 4 pulgadas, cuyo área transversal va a ser igual a 0.05 metros cuadrados. El peso propio de la madera yo me había dado que es de 400 kilogramos metro cuadrado. Por mi área transversal vamos a tener el peso propio en carga lineal. Simplemente es eso para el peso propio. Esto va a ser para todas las correas, ya que yo estoy considerando que todas las correas van a tener esta sección de 2 pulgadas por 4 pulgadas. Ahora, los estados de carga. Según las normas LRFD, los estados de carga, o bueno,
La carga última debe salir de una de estas combinaciones, donde D es la carga muerta, es decir, la carga que siempre va a estar en la estructura, se va a ir. L es la carga viva. La carga viva se refiere a qué tal si yo estoy saltando o viene más gente a mi casa, puedo aumentar muebles, a eso se refiere. Entonces la carga viva, como es una cubierta, no la tenemos. LR es la carga de mantenimiento, que para nosotros es una carga extra por si nuestra cubierta tiene alguna imperfección, alguien va a subir a arreglar, ¿no? Entonces eso se refiere a mi carga de mantenimiento. La carga de nieve, la carga por lluvia, y así sucesivamente tenemos otras cargas, pero nosotros hemos considerado solo la carga muerta, la carga de mantenimiento, la carga de nieve y la carga de viento. El peso propio entra dentro de la carga muerta. Como ejemplo, para nuestras correas del lado 1, va a estar dado por el peso de la cubierta más el peso propio. En este caso va a ser 32.305 kilogramos sobre metro. La carga de mantenimiento, la que ya nos hemos dado, la carga de viento también. Bueno, tenemos que hacer cuatro tipos de estados de carga, ¿no? Porque tenemos cargas por barlovento y por sotavento. Por barlovento para las correas del lado 1 y por sotavento también para las correas del lado 1. Para las correas del lado 2 de manera similar por barlovento y por sotavento. Nuestra carga de nieve va a ser la que ya hemos determinado. Entonces procedemos a hacer todas estas combinaciones de carga. 1.4D, como no tenemos carga viva, no la consideramos. Va a ser igual a 45.226. 1.2D más 0.5 carga de mantenimiento. De igual manera, 1.2D más 0.5 carga de nieve. Tenemos que combinar con todos. Acá dice mantenimiento o nieve, ¿verdad? Entonces tenemos que combinar con todos. 1.2D por 1.6 mantenimiento más 0.8 viento. Y de igual manera podemos seguir corriendo en todas estas cargas, estas combinaciones de carga. Lo que nos interesa es determinar la carga mayor, que para mí es 1.6, perdón, 161.223 cuando hay sotavento o, o barlovento, perdón, en mis correas 1. ¿Qué pasará cuando hay sotavento en mi correa 1? Mi carga es menor, ¿no? A la del barlovento, va a ser 160. Entonces vamos a considerar directamente estas cargas para para el, para nuestras correas 1. Y las correas de borde va a ser esta carga dividida entre 2 directamente, ¿no? Para las correas de nuestro lado 2 va a ser 206, perdón, vamos a hacer el mismo análisis de carga y hemos hallado que nuestra carga máxima va a ser igual a 206.128 kilogramos sobre metro por barlovento y por sotavento va a ser 207.843 kilogramos sobre metro. Entonces, como este es mayor, ya hemos definido que vamos a analizar las correas 2 a sotavento y las correas 1 a barlovento. Bueno, este es en mi caso, en su caso puede ser diferente. O incluso puede llegar a ser igual en algunos casos, igual para barlovento y sotavento, entonces mucho mejor, ¿no? Las cargas son uniformes para todas las correas. Bueno, eso sería todo lo que es la presentación. A esto ustedes van a adjuntar, van a dibujarse
el techo, que está así, creo, en isométrico. Van a tener acá sus correas esto para el punto 7. Y para cada carga, ustedes van a dibujarse sus cargas lineales. Por ejemplo, tenemos acá la carga, la ca- bueno, la combinación de cargas directamente podemos ver. Vamos a tener unas cargas de 161, cargas lineales de 161.223. Y esto para cada carga y para las cargas máximas. Es decir, para las correas 1 de mí serían para 161.223. Esta ya no la consideramos porque ya es mínima. Y para mis correas 2 de 207.843. Es decir, para este lado va a ser 207.843, ¿no? Y eso va a ser referente al punto. Bueno, esto ya hemos analizado las cargas y los estados de carga, ya les he mostrado en la planilla, ¿no? Y los diagramas de cargas en las correas van a ser estas. Ustedes van a dibujarse, ya si quieren en AutoCAD o a mano, como ustedes deseen, o en otro programa, van a dibujarse su cubierta y sus cargas sobre las correas. Y eso sería la presentación de hoy, o bueno, de la próxima semana. No sé si alguien tuviera alguna duda, compañeros. Sí, buenas noches, dime. En todas las cosas. Sí, claro. Sí, sí, así es. Solo eso tienen que dibujar. Bueno, para cada carga y para la carga máxima, como se les había pedido, ¿no? Para esta carga, o perdón, para esta carga, en mi caso, y para las cargas por mantenimiento, por viento, por peso propio de la cubierta, y es decir, seis dibujos tienen que hacer, o cinco.